Ya estamos de regreso aquí en Punto de Arranque y hoy tenemos una comunicación muy especial. Estamos hablando con Ingrid Bosans, ella es instructora canina profesional de la Escuela de Dog Trainer, es directora también de esta institución, que en general, ella ya se los va a contar más en profundidad, pero yo les puedo adelantar que ellos se especializan en entrenar caninos. ¿Qué tal, Ingrid? ¿Cómo estás? Buen día. Hola, Gene, buen día. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. No, por favor, gracias a vos por participar. Yo quiero que nos cuentes, que le adelantes a la gente un poquito, cómo nació esta institución. Perfecto. Bueno, mira, para resumir un poco, esta escuela empieza hace 18 años atrás, en base a una perra que tenía, que justamente falleció hace muy poquito. Soy una labradora. Primero, bueno, antes que nada siempre me encantaron los perros y empecé como a estudiar en Argentina y en Mendoza principalmente. No había lugares donde estudiar y profesionalizarse y empecé más bien afuera a conseguir capacitaciones. Después en Argentina, a medida que pasan los años, empiezan a capacitar más. Y todo empezó primero como para educación canina, digamos, que es la base. Después me fui profesionalizando en lo que es el adiestramiento, que por ahí las personas creen que es lo mismo, pero bueno, va todo de la mano, pero es diferente. Y después más en lo que tiene que ver con conducta, en orientación con conducta, que tiene que ver con más la parte etológica. Y de ahí profundicé en lo que es gestión emocional. A medida que fue pasando el tiempo, bueno, se pudo llevar a cabo más casos caninos que en realidad no venía solamente una persona por ahí porque el perrito le tiraba la correa, sino ya con problemas de patología. Claro. Patologías conductuales. Y así fue creciendo a lo largo de todos estos años y bueno, por suerte seguimos en pie. Llevan muchísimo tiempo, la verdad. Yo quiero saber cuál es un montón. ¿Cuál es la filosofía de trabajo que tienen en The Dog Trainer? Bien, principalmente la metodología es el positivo y se trabaja todo lo que tiene que ver con el perro, menos de la parte de veterinaria, por decirte. Cuando digo todo, es no solamente trabajar esta parte, como bien te decía, de educación canina, sino también para adiestrar, obediencia, socialización y principalmente desde lo positivo, que la mayoría no sabe muy bien, pero son técnicas donde no hay técnicas adversivas para ellos, sino más bien todo en base a refuerzos positivos. ¿Qué quiere decir? Sin hacer daño ni físico ni mentalmente hablando. Claro. Actualmente todavía siguen las viejas escuelas que siguen trabajando técnicas en negativo. Así que algo principal para destacar es eso, y que es un conjunto de cosas. La mayoría acá en Mendoza trabaja por ciertos espacios, o para educar, o para adiestrar, o para hacer obediencia, y en esta escuela se trabaja absolutamente todo. ¿Qué quiere decir? Vos tenés un inconveniente, o incluso no, tenés simplemente un cachorro, y bueno, se basa todo en la gestión emocional. ¿Por qué? Porque por ahí puede ser de que, por ejemplo, tenés un perro que te tira de la correa, que es el caso principal de la gran mayoría, en realidad lo que se trabaja de base es la ansiedad. ¿Por qué es tan impulsivo el momento de salir? ¿Qué representan los estímulos para el perro? Y de ahí informar a los propietarios para mejorar la calidad de vida no solamente del perro, sino obviamente de los propietarios también. Aunque no parezca, se sufre. Claro, sí, se sufre detrás de escena. ¿Por qué considerás vos que es tan importante hoy hablar de la educación canina? Bien, primero porque hoy en día, en estos tiempos, hay mucha sobreinformación, pero la gente o pasa a estar completamente desinformada y ocurren problemas, por ejemplo, los casos mayores de agresividad, y por otro lado hay tanta sobreinformación en las redes que son muy generales y no siempre te van a resolver tu problema, ya que cada perro es un individuo completamente diferente que se gestiona de manera diferente. Si bien hay razas o mestizos que comparten cualidades, cada caso se trabaja de manera individual y sí o sí la mayoría debería saber, a mi criterio, saber solventar, digamos, esas necesidades de cada una. Por ahí cuando un perrito es agresivo o muy ansioso, la gente suele atribuirle la culpa toda al canino, digamos, pero ¿cuánta responsabilidad en la conducta tienen los dueños?
Mira, a mi criterio, yo siempre digo, es un 30% genética y el 70% el ambiente, que quiere decir la intervención del humano. Es multifactorial, ¿no? Pero es solo el 20-30% de genética. Y le atribuyo todo, casi todo al humano. ¿Por qué? Porque incluso cuando vienen a la escuela me dicen, quiero que mi perro sea obediente. Y en realidad no se trata de tener un perro obediente, sino de un perro equilibrado emocionalmente. La agresividad, por ejemplo, uno de los tópicos que hace años se ha instalado, es por la desinformación de los propietarios, y a su vez, para que sepan, hay 18 tipos de agresión. La gente cree que solamente el perro es agresivo cuando le atacó a alguien o a algo, pero existen 18 tipos y se trabajan de diferentes maneras para poder resolverlo a tiempo, digamos. Uh-huh. Es amplísimo, yo puedo estar horas, horas hablando de esto. Viste que se dice mucho que hay algunas razas más agresivas que otras. ¿Vos considerás que esto es así? Sí. ¿Cuáles razas tienen por ahí una conducta más rebelde? Mira, ahí justo tocaste un tópico, ¿viste? Hermoso, del famoso perro potencialmente agresivo y las razas y demás. Comparto la teoría de que obviamente hay razas que por un tema de mordida pueden llegar a hacer más daño. Asimismo, hoy por hoy, te hablo de toda la vida, 18 años en la escuela, nunca se ha visto que en su mayoría gane en agresividad un Rottweiler, un Dogo argentino. Sí, los perros chiquitos, por ejemplo, el Tekel, el Salchicha, el Chihuahua, porque básicamente no es la raza, sino es cómo están equilibrados y gestionados. La gran mayoría, incluso esto se notó más post pandemia, la mayoría con problemas de agresividad venía también en base a una humanización, que yo no estoy en contra de humanizar al perro, pero sí cuando se pasan, ¿sí? Y en la no gestión viene el problema. Principalmente empieza con ansiedad, no es que el perro nazca agresivo, también eso ha sido un mito de 1000 años, y como te digo, no estoy de acuerdo cuando dicen que es por la raza. Principalmente, o sea, incluso los Golden, hace 8 años se ha instalado el Golden como uno de los perros más agresivos, igual que el Salchicha. Uh-huh. Que los tenemos como chiquititos, viste, que no hace nada, pero bueno, viste que siempre lo están alzando. También tiene que ver, es multifactorial, ¿no? También el hecho de que no socialicen, la clave está en la socialización temprana. Hay perros que por ahí, los perros pandémicos, imagínate, como todos estuvimos encerrados, no socializaron. Claro. Esos perros pandémicos actualmente son los que tienen más problemas, o perros que por ahí no se les suple la necesidad. Uh-huh. Cuando hablo de eso, para ser más concreta, digamos, son las necesidades físicas, las emocionales y las conductuales. Hay que abarcar esas tres. La gente cree que por ahí, no, yo rescato un perrito y lo tengo en mi casa, y no, ese perrito tiene necesidades. Si no se suple, empieza todo el problema conductual. Y de ahí, hace años se instaló o la agresividad, pero principalmente la ansiedad. Hoy por hoy, por ejemplo, la mayoría de los casos es la ansiedad. La ansiedad por separación y ese tipo de patologías. Uh-huh. Puede suceder, por ejemplo, ahora está muy de moda, bueno, creo que siempre, cuando una pareja empieza a convivir, adoptan un perrito, sí, y quizás después, total, si se separan, el perrito va con un lado o por el otro y eso puede derivar quizás en una ansiedad que se transforme en agresión. Bien, la ansiedad en realidad, o sea, es muy raro que frente justo a este caso que planteas, termina el perro de manera agresiva, ¿sí? Siempre digo que en un perro la impulsividad y demás siempre va en escala. Ahora, la ansiedad como tal empieza como leve, después se transforma y se complejiza, pero sí trae mucho estrés mediante la separación. Hubo un caso muy famoso de este último tiempito, de papás separados. Yo tengo en la escuelita también que vienen papás que están separados y traen a su perrijo, digamos, a la escuela, y se hace cargo uno, a la otra clase viene el otro, pero sí, obviamente, al cambiar el perro, recordemos que es sumamente rutinario. Entonces, imagínate, pasa de vivir, es como un niño, pasa de vivir en una casa a viviendas compartidas, se cambia mucho el entorno, por lo general es un cambio tosco y siempre le afecta al perro. Teniendo en cuenta que, por ejemplo, hace 12, 18 años atrás, teníamos el típico ovejero que estaba en el patio de la época de nuestros padres, por decirte, que podía vivir tranquilamente en el patio y demás. Hoy por hoy nuestros perros saben lo que es la estufa, el aire acondicionado, la ropita, y es así donde el perro empezó a sentir más emociones. Entonces, frente a la división, digamos, de pareja y demás,
como cualquier otro tipo de cambio, el ingreso de una mascota nueva al hogar, muchos casos que pasan ahora es que tienen un bebé humano y también eso varía la escala jerárquica social. Todo ahora actualmente le afecta al perro de manera emocional y por consiguiente de manera conductual. Bueno, en opinión tuya, viste que está todavía las familias que ahora en los meses de invierno o demás, que en Mendoza se pone bastante frío, dicen no, el perro va afuera porque es perro. Y después tenemos las familias que, como decís vos, entran adentro, están con la calefacción, en la cuchita, con su ropita. ¿Vos qué team sos o qué opinás que cómo deberíamos tratar a nuestros perros en estos meses de frío? Mira, en eso yo te puedo hablar desde los 8 míos que tengo en casa. Los míos obviamente tienen el patio como forma de la casa. Hay gente que solamente habita a su perro de manera interna. Uh-huh. Para mí el patio es fundamental, y incluso también justo ahora un parámetro que hay personas que creen que por vivir en departamentos no pueden tener perro. Eso es otra cosa que también es importante saber. Vos podés tener un perro en un 2x2. El tema es siempre suplir sus necesidades como eje. Ahora, en cuanto a invierno, yo creo que depende de la vida que les has dado desde que llegó a tu casa. Si el perro ya se adecuó al aire libre, bueno, al patio, pero siempre es un mix. Todo forma parte del hogar. Los míos en particular pasan mucho tiempo adentro, se hace mucho frío, algunos tienen ponchitos, otros no, dependiendo de la raza. Claro. Pero siempre en equilibrio. Lo que pasa es que por ahí la gente es un poco extremista, o por desinformación o por exceso de humanización. Eso mismo. Y también tenés la vieja escuela que es como, no, el perro va al patio y punto, y el perro, como te digo, ya conoció lo que es la estufa, entonces enviar al típico ovejero al patio ya no es lo mismo que hace 18 años atrás. Entonces hay que como equilibrar, digamos, para mi gusto. Uh-huh. ¿Cuáles son las consecuencias negativas que puede tener precisamente la humanización de nuestros cachorritos? Porque realmente son parte de nuestra familia, yo lo considero así, pero son otra especie y hay que tratarlos como tal. Totalmente, como siempre digo, equilibrio. ¿Por qué? Porque, como te digo, antiguamente era una cosa, el perro ya vivía, no era tan miembro de la familia, era la mascota de la casa. ¿Y qué pasa? A medida que fue pasando el tiempo, de hecho yo siempre digo, actualmente 8 de cada 10 casas tienen perros, ¿sí? Y por lo general tienen más. Incluso estamos viendo una época donde la gente ya no quiere tener hijos humanos y tiene más perros. Uh-huh. Eso habla mucho de la humanización, ahí te conecto. ¿Qué es lo que sucede? Eso principal, ¿sí? Ahora, ¿qué sucede? Si vos no suplís la necesidad como especie, ahí empiezan los problemas. Porque vos podés humanizar. No vas a perder, por ejemplo, el liderazgo si subís a un gordito arriba a la cama. Viste que también es un tópico que suele pasar y consultan mucho en clases. Sí. No es que el perro deja de ser perro por subirlo a la cama, pero obviamente si tenés un perro que ya es dominante, que tiene indicios de mordida, de frustración rápida y demás, depende de cada caso. No todo perro puede ir arriba a la cama, no todo perro le haría bien estar en el patio todo el día con frío, ¿me entendés? Sí. Entonces siempre vuelvo, la humanización no está mal siempre y cuando se supla todas las necesidades instintivas del perro como especie en sí, pero vos podés humanizarlo. Por ahí si me escucha otro entrenador que son de la escuela vieja me van a matar, es como no se humaniza el perro, pero si vos cumplís todos los requisitos tenés un perro equilibrado, entonces por tal razón podés acariciarlo, podés subirlo a la cama, podés ver una serie de Netflix con él al lado, ¿me entendés? Sí. Bueno, estamos hablando mucho cómo trabaja la escuela con los perritos, pero ¿cómo se hace también el acompañamiento con las personas? Yo sabía que ustedes tienen algunos talleres y demás que supongo que están destinados a los dueños. Exactamente. Yo por lo general hago lo que va alejado de las clases, talleres, capacitaciones de diferentes temáticas, como por ejemplo... Recientemente hubo un taller de ansiedad y ansiedad por separación, que es algo que se ve y se instaló hace como 5 años más o menos, que es que obviamente el humano vive acelerado y se contagia, siempre contagia al perro. Los perros como energía son esponjas. Entonces, bueno, la gran mayoría actualmente tienen ansiedad. Después doy talleres también sobre técnicas. Por ejemplo, algo muy recurrente es el tema del paseo, del perro no sociable. También hay capacitaciones sobre el perro reactivo y el agresivo, la diferencia entre ellos. Por ejemplo, así muy resumidamente,
la gente todavía no sabe la diferencia entre un perro reactivo y el agresivo. El agresivo es el que va con intención de dañar. Y el reactivo es aquel que no se gestiona, pero su fin no es dañar, así sea a un niño, un adulto, otro perro y demás. Entonces, bueno, esos talleres van más abocados para educar al propietario. También talleres para quienes son propietarios de perros gerontes, que son los abuelitos, que por ahí dicen, bueno, ya está, mi perrito ya está jubilado, ya lo tengo ahí sin hacer nada, y en realidad se puede hacer estimulación mental para que incluso genere neuronas nuevas y su vida sea más longeva, por decirte. Otra de las... último, sí, decime. Y lo último que ahora está por salir, el mes que viene, si todo sale bien, es un curso para ser adiestrador con orientación en conducta. No, espectacular. Eso va a ser un curso hermoso, que acá en Mendoza no hay mucho, y de lo poco que hay es bastante escasa la información. Así que, bueno, eso va a salir dentro de poco. Bueno, en particular yo no había escuchado mucho de escuelas de entrenamiento acá en Mendoza, lo veía algo quizás más en Buenos Aires, ¿viste? O que por ahí lo vemos en la televisión, que había varias series del Encantador de Perros, ahí ese era mi conocimiento en el área. Pero bueno, yo quería preguntarte cuáles son quizás las conductas más comunes que llevan a las familias a consultar en la escuela. Mi perrito está pasando por tal situación o por tal otra situación. ¿Cuáles son las más frecuentes que vos escuchás? Perfecto, y por lo menos hace 3 años se instaló mi perro rompe todo, cómo puedo hacer y dejar de que rompa todo, y principalmente no saben, hay características y signos muy puntuales que tienen que ver con la ansiedad por separación. ¿Qué quiere decir? Se humaniza tanto a tal punto que no están cubiertas sus necesidades, y el perro empieza a no gestionarse y a romper todo cuando el dueño se va, por ejemplo. Esa patología es diaria, las consultas entran diarias. Eso es una, la agresividad y reactividad es otra, que la mayoría no sabe en qué momento, paréntesis, un perro siempre hay que socializarlo desde que llega a la casa, aún así no tenga el plan vacunatorio. Ejemplo, no es que va a ir a pisar el piso, pero, por ejemplo, yo cuando tuve los cachorritos que me regalaron, me los llevaban en una mochila al Parque Gilán San Martín para que ya fueran viendo y escuchando y positivizando el ambiente. Eso, la gran mayoría tiene problemas de socialización. Por ende, ya son perros reactivos. Esa reactividad, como es en escala, si no se trabaja a tiempo, terminan siendo perros agresivos. Entonces, a modo de resumen, siempre es ansiedad por separación, mucha agresividad y reactividad, y el resto, que son la minoría, son las personas que ya quieren iniciar a educar a su cachorro desde que llega a la casa, que para eso están, bueno, mis sesiones virtuales. Obviamente no tienen el plan vacunatorio y necesitan como una guía para empezar a hacer bien las cosas. Uh-huh. ¿Me entendés? Sí. ¿Qué errores quizás nosotros como dueños cometemos sin darnos cuenta en las crianzas de nuestras mascotas? Porque bueno, ahora charlando con vos me doy cuenta que todo en lo que hemos hablado, lo más importante es mantener un equilibrio, ¿verdad? Pero quizás cometemos cosas en lo cotidiano y no nos damos cuenta que estamos perjudicando a nuestras mascotas. Bien, mira, esta es una hermosa pregunta. Lo que yo siempre hablo en clase, por ejemplo, viste que el humano tiende a retar, durante todo el día reta al perro, viste, cuando se la manda. Sí. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cómo vos generás realmente un cambio de conducta para que ellos te entiendan? Si vos estás todo el día retando, ponele, no sé si vos tenés perro. Sí, tengo 4. 4, bien. Ponele, vos tenés a uno de ellos y vos lo vivís retando porque se la manda el gordo, ¿viste? O la gorda. Y estás todo el día retándolo. ¿Qué aprende tu perro? Y, cada vez que yo me la mando recibo más atención. Por ende me voy a seguir portando mal. Y cada vez, como no me sé gestionar, va a ir en escala, ¿sí? Sea para exceso de vocalización, que es cuando ladran un montón, roturas, lo que se te ocurra. Mala conducta, entre comillas. Ese es un error común. ¿Por qué? Porque el humano pasa todo el día retando y lo que está fomentando es que él gane la atención. Siempre digo, tips número 1 es, en vez de pasar todo el día retándolo, y te hago un ejemplo muy común de los perros, no sé si tendrás justo todos chiquitos, pero hay muchos que suelen afanar cosas de la mesada de la cocina cuando alguien está cocinando. La mayoría que hace, claro, es, por ejemplo, Firulais, bájate de ahí. Ahí viene el reto. Firulais se baja, pero se extingue la conducta de aprendizaje cuando vos nunca premiás por haber bajado. Firulais se bajó y vos nunca dijiste muy bien o algo que indique que eso es lo que vos estabas esperando de Firulais.
Por ende, el gordo, ¿qué va a seguir haciendo? Se la va a seguir mandando, ¿sí? Entonces, una de las cosas hiper mega comunes que lo hacen 10 de cada 10 es, viven retando, por ende, están fomentando, lamentablemente, la conducta, y si vos querés detener incluso los saltos, algo hiper común es el reforzar mal. Viene tu perro, te saltó, se te puso en 2 patas. Obviamente, si pesa 3 kilos no hay problema. El tema es cuando tenés, no sé, un terranova, un bolero de Berna, un golden, perros pesados, obviamente vos al acariciarlos, esta es otra cosa que la gente no sabe, vos al acariciarlos, al saludarlos, estás reforzando la conducta, ¿sí? Entonces, siempre cuando acaricio a mi perro, tips número 1, es cada vez que esté en calma. O, por ejemplo, si está echadito mirando la tele por poco, puedes ir a acariciarlo. Si está tranquilo arriba de tu cama, podés acariciarlo, porque son conductas que vos estás reforzando. Ahora, hay gente que comete el error, por ejemplo, ponemos a Firulais, Firulais le ladra al sodero. Viene Oscar el sodero y le empieza a ladrar. ¿Qué hace el humano? Empieza, como no sabe, aplica mucho la psicología humana y no la parte etológica. La etología es la ciencia del comportamiento canino. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué hace el humano? Trata de calmar a Firulais acariciándolo. Bueno, tranquilo, tranquilo, le toca la cabeza. Ahí no lo estás calmando, estás reforzando y la traducción sería, dale, comete Oscar, comete ahora Oscar. Entonces, bueno, eso es algo crucial que tampoco la gente por lo general no lo sabe y pasan los años y sigue sin saberlo, porque no salen fuente de TikTok, fuente de Instagram, fuente de Google. Eso es otro tips que daría. Ojo en los momentos que yo acaricio a mi perro. Si está sumamente frustrado, sacado de rosca y demás, es mejor no entrar en contacto porque voy a estar reforzando la conducta. Claro. Bueno, yo tenía un perro, que seguramente mi familia que me está escuchando se va a acordar, que se llamaba León, y tenía la conducta, era una mezcla de Rottweiler y un ovejero alemán. Y tenía la conducta de salir por las rejas, iba a la casa de los vecinos y se robaba las carteras de la gente que pasaba por la calle, traía zapatillas, traía... León. Era bastante... Sí. Traía pedazos de ropa, que bueno, después con la gente nos dijo, me mordió el perro, y hasta el día que se murió, que vivió unos 15, 16 años, nunca le pudimos quitar esa conducta. O sea, mira, es que son perros de presa. Mira, justo largaste un tema ahí. Hay perros que sí o sí, su trabajo es con la boca, ¿sí? Por ejemplo, Rottweiler, un Golden, un Labrador, son perros que transportan presa. Ahora, más el Rottweiler es más de activación de presa. ¿Qué quiere decir? Que su forma de interaccionar siempre va a ser desde la boca. De por sí por ser perro, ¿sí? Que hay gente que por ahí, no quiero que me toque nada con el hocico. Y es perro. Claro. Si no, bueno, un peluche. Ahora, ¿qué pasa? En esa conducta del leoncito, lo más probable es que lo haya hecho un par de veces y tal vez causa gracia o se ha corregido mal en su momento, pero toda conducta se puede corregir. Solamente un 2%, y eso lo aclaro siempre, solo el 2% sobre el 100, que es la minoría, hay falla neuronal, ¿sí? Por ahí se estigmatiza, primero se estigmatiza la raza, todas las razas, te habrá pasado seguramente, si Rottweiler, mucha gente si no lo ve bueno se te cruza de calle. Sí. Y el perro no sabe que es un Rottweiler, no sabe que es un Pitbull. De hecho, bueno, hablo de eso en un libro que hice sobre Pitbull. El perro se puede sentir un caniche, ¿me entendés? El leoncito no sé qué tipo de característica habrá sentido, pero bueno, esas picardías son pequeñas conductas de presa, que también lo puede tener, por ejemplo, un labrador, por trasladar. Hay otros que si están mal gestionados lo rompen. Tal vez Leoncito lo único que era la picardía de ir y robar. Robaba, era carterista, pero de profesión. Era carterista, un poco punguista, pero quedaba ahí y no rompía. Lo cual implica que si no rompe después la presa es porque estaba bien gestionado. ¿Me entendés? Claro. Bueno, y por ahí el tema de la edad también es algo que causa curiosidad, porque cuando pensamos en entrenamiento de perro pensamos en cachorritos, ¿no? Que se los va guiando desde la primera infancia. Pero ¿qué pasa cuando tengo un perrito que tiene un mal comportamiento, que está sufriendo algo y ya es mayor? ¿Se lo puede llevar a la escuela también? Por supuesto que sí, y bueno, de hecho soy creo que la única escuela que toma casos de gerontes. Los gerontes son los abuelitos. Cuando un perro se transforma en geronte, por ejemplo, la gente por ahí me dice, no, tengo un cachorrito de 2 años. No, la gente no sabe la etapa de vida del perro. De paso, cañazo lo aplico. El cachorro es desde que nace
hasta los 5 meses. Ujú. De los 5 meses, o sea, ¿qué quiere decir? A los 6 hasta el año es adolescente. Después del año a los 3 años y medio es adulto joven, ¿sí? Y después pasa a ser de los 4 a los 6 adulto, y de los 7 en adelante geronte, que quiere decir abuelito. Y respondiendo a tu pregunta, yo me encargo justamente, la mayoría de los alumnos de la escuelita son gerontes. Por ejemplo, Canela es una caniche, Canelita es una diosa, de más de 10 años, donde justo la propietaria, bueno, ama toda la vida, la ha tenido la Canelita, y necesitaba estimulación mental y hacer un cambio de conducta. Siempre la gente cree que ya por ser viejo no pueden hacer nada. No, no es así. Lo que pasa es que para los entrenadores, en su gran mayoría, no toman esos casos, porque es como todo, ¿viste? No es lo mismo reeducar a un niño, por ejemplo, adoptas un niño humano, no es lo mismo rehabilitar conductas o reeducar cosas de un niño de 8 años que de bebé, a que si ese niño ya tiene 22 años, a que tenga 50, 60 años. Claro. Claramente los hábitos, la personalidad, el carácter y el temple se van formando y se van fijando. Entonces, ¿qué es lo que hace? Que sea un poquito más lento el proceso de cambio. Solamente es el proceso, y no toda la gente quiere atravesar ese proceso con ellos, porque es un poco más lento. Por eso el cachorro es el que primero entra y sale más rápido de la escuela. Asimismo, los que mejores se portan son los gerontes. Es impresionante. Y sí se puede rehabilitar conductas desde la ansiedad. Gabo es otro que tiene 16 años. Wow. Gabo es otro perrito que inició en la escuela siendo muy reactivo, no había sido bien socializado con el ambiente, lo que veía se lo quería comer, tenía ansiedad muchísima, exceso de vocalización, típico perro que apenas salís te disgusta porque no para de ladrarle y pasó una mosca, el camión, el perrito. Claro, no estaba desensibilizado con el ambiente, entonces se le puso justamente a entrenar esos lados. Obviamente con mucha... yo trabajo tan en positivo que es justamente para que el cambio sea sistemático, vaya en proceso. No se puede cambiar de la noche a la mañana, porque recordemos que son sumamente rutinarios, y si no queremos traumarlo, es paulatino el cambio. Pero el Gabo fue uno de los mejores que terminó paseando bien, incluso olfateándose con otros perritos y demás. Entonces siempre digo, consejo, ¿no? Porque es más, hay gente que tiene esos perritos muy longevos, y lo mejor que puedes hacer por ellos es llevarlo a la escuela, que tenga actividad mental, actividad física acorde a la raza y a la edad que tenga, para que justamente siga generando neuronas, tenga una vida más longeva, más activa. Yo siempre digo, como mi perra que, bueno, duró 18 años, le decíamos Mirta Legrand. Siempre hago esa referencia. ¿Vos te creés que Mirta Legrand cómo llega a los 100 años? ¿Me entendés? Teniendo Claro. mucha actividad mental, obviamente, cuidando la parte física, la parte cognitiva. Por eso yo me especializo tanto en la gestión emocional y la parte cognitiva del perro. Porque ahí está el secreto. Solo que, bueno, la mayoría hay mucha desinformación y terminan yendo solamente con el educador canino o el que adiestra. Pero en realidad, por decirte, el adiestrador va a tener conocimiento, lo mismo que el educador, pero ¿dónde está el límite? Que por ahí te pueden enseñar un montón de técnicas de sentado, echado, etcétera, en obediencia, y bueno, mira, si te tira, vos jalás la correa de tal manera, pero ¿qué pasa? Aparece un perro y tu perro se volvió loco. Claro. Entonces, ahí entra la gestión emocional y la parte cognitiva. Si vos no desensibilizás, si vos no socializás, no te va a servir de nada la técnica, y es ahí donde tienen un techo. Por eso es importante primero la base, esto que te digo, la parte cognitiva del perro. Bueno, y para las familias que nos están viendo, que quizás tienen cachorritos, perritos en sus casas, ¿a qué señales tienen que estar alerta para decir quizás esta conducta requiere que mi perro vaya a una escuela de entrenamiento, que vaya a tener gestión emocional? ¿Cuáles son las conductas a las que tenemos que estar alertas? Perfecto. En cuanto a alerta, por ejemplo, es justo muy general, pero obviamente algo que nos disguste primero dentro de la casa.
Tenés personas, lo que pasa es que hay muchos extremos en cuanto a propietarios. Tenés personas que dicen, no, tengo un cachorro, no lo soporto, tiene 5 meses y me rompió la casa. Bien, esa es una conducta típica, pero es típica del cachorro. El tema es ver en qué nivel de exceso se ha ido. Lo mismo que, por ejemplo, hay personas que tienen perros en casa que es excesiva la mordida. El perro va a morder porque interactúa, su mano es el hocico. Pero ya cuando ves una actitud en escala, o que ya es muy incómoda, o que la ves rara, que no la he escuchado en otras personas, como por ejemplo, o no sé, subí a mi Rottweiler a la cama y de repente empezó a crecer y se apoderó de la cama. Ya no nos podemos subir. O ya Ingrid, no me dejan ir ni al patio a tender la ropa, o el perro, por ejemplo, está pasado de rosca, que eso es algo súper habitual, sobre todo hoy en día en los border collie. La gente va a levantar una piedra y sale un border collie hoy en día. Siempre hablo de modismo, con todo el amor del mundo, porque yo amo todos. Sí, obviamente en mi escuela trabajo todo tipo de perros, no por raza. Pero sí se ve actualmente más el border collie, que son perros de trabajo, el salchicha, eran perros que cazaban tejones, pero el salchicha hoy en día está con un passer en la camita, y son los más reactivos que hay hoy en día, ¿me entendés? Sí, es cierto. Siempre yo digo, prestar atención y ojo, siempre me dicen, no, pero yo tengo un mestizo, sí, pero ese mestizo se parece, por ejemplo, a un ovejero. Bueno, ahí ya tenés la característica de la raza, ya sabés qué necesita un ovejero. Si tenés un Rottweiler o que se parezca a tal, ya sabés, bueno, es como que estudian la parte ancestral del perro como para poder suplir. Y como te digo, algo muy que veo hoy en día es que se puso muy de moda, por ejemplo, el border collie, y hoy por hoy son los perros más propensos a los TOC, trastorno obsesivo compulsivo, y la gente por ahí fomenta la actividad, la sobreactividad, o a todos lo mandan a agility, por ejemplo, para competir, y vos podés, es como tener un niño, siempre digo, con TDAH, y está súper estimulado, entonces sobreestimularlo no es lo adecuado. Entonces es como buscar el equilibrio, como bien te decía, sin importar que sea de raza. Y obviamente, bueno, y dependiendo tu vida también, hay gente que por ahí es maratonista, está todo el efecto running hoy en día, que seguramente lo verás, y por ahí tienen un bulldog francés. Entonces, ¿para qué va a tener un perro que quieras que actúe como un border collie corriéndote al lado si el bulldog francés te hace 2 cuadras y ya está afectado? ¿Me entendés? Claro. La gente no se da cuenta, pero es eso. O, por ejemplo, hoy en día también, justo este año se puso de moda el pastor belga malinois. Gracias a Dios, bueno, a mí me regalaron, pero es para personas como una que ya tienen mucho conocimiento en la raza, o tienen algo que ver con la fuerza. Son perros que, imagínate, te saltan helicópteros, están para la guerra. Entonces, ahí es donde digo, ojo, porque tu perro, el que tengas, puede ser un arma. Claro. Es la falta de conciencia, ¿no? Y ojo que también un bulldog francés hoy en día puede ser un arma. Todo perro muerde, por eso yo no creo, viste, en las razas potencialmente peligrosas. Más bien es el dueño desinformado. ¿Me entendés? Y hay ciertas razas que quizás no tienen que combinarse dentro de una casa, porque bueno, a mí me pasa que tengo 3 canichitos y 2 mestizos. Y veo que los mestizos van por un lado y los caniches se han hecho sus pandillas, ¿no? Por separado. Y cuando se encuentran se arma quilombo y yo no sé cómo hacer para que se integren todos. O quizás fue mi error mezclar 2 tipos de raza diferente, o por qué se generan estos grupos internos. Bien, primero el perro es selectista, ¿viste? Es elitista si quiere. Desde el ovejero que de repente identifica a la gente que anda con gorra, algunos le cae bien, otros no, y eso la gente que tiene ovejero se va a reír. Como así, en una manada, la manada es a partir de 2 perros, se crean grupos por energía también. No, ahí desmiento la parte que sea por raza. Mi mestizo, por ejemplo, el Dobby, que es un rescatadito, que es un personaje, se lleva re bien con los malinois, que nada que ver. Entonces, más bien por energía, ¿quiénes son más grandes? El caniche suele ser como más independiente, más elitista, y más que nada tiene que ver con la edad y la energía. Por ejemplo, la que es más grande, en este caso Cuba, que es una mestiza labradora negra, se aleja de los cachorros porque la energía es muy alta. También, si vos incorporás de la nada un perrito nuevo,
¿qué sucede? Tenés que integrarlo. Eso se puede positivizar. Ahora si tu manada se dividió en dos, tenés dos bandos, River Boca, por decir, vos podés hacer ejercicios en conjunto para que se positivicen. Ejemplo, si les enseñás un sentado, y es ahí donde yo digo siempre, el adiestramiento y la obediencia te sirve como herramienta para gestión emocional, no para adiestramiento, a no ser que solamente te guste la parte deportiva. Pero, por ejemplo, yo sentaría a los 4 tuyos, sentadito, y le daría una salchichita y le diría muy bien a todos. Claro. Entonces, ¿qué empezás a hacer? Creás un ambiente donde, si estamos todos juntos, calmaditos y haciéndole caso a mamá, nos dan cosas ricas. No solamente el alimento que nos dan todos los días, que es el mismo sabor. Entonces, ahí empieza una especie de positivización. Eso es uno de los tips que te daría así arrancar, y lo hermoso que podés arrancar cuando quieras, pero siempre nivelando que no pase a mayores. ¿Qué quiere decir? Si esto vos no lo frenas, es muy posible que también se arme mayor la rivalidad. Claro. Siempre en un perro todo es en escala, lamentablemente. Claro, y bueno, lo bueno es que no hay edad límite para empezar con esto, digamos, con esto que nos contaste. Totalmente. Siempre con más paciencia o menos paciencia se puede empezar desde la edad que sea. Y algo que aclaro, y voy a aclarar siempre porque hace 18 años que veo exactamente lo mismo, la gente por ahí levanta el teléfono, consulta a 1 o 2 profesionales y queda ahí, y hay muchos profesionales que, claro, obviamente no quieren hacer el proceso. Como profesional es desgastante, pero eso no implica que no haya cambio. Y yo siempre digo, lo más lindo es cuando la gente quiere. Obviamente te puede llegar a pasar casos, que son la minoría, pero hay casos donde el propietario quiere, y el perro no quiere cambiar. Claro. Y a veces pasa al revés, que muchas veces el perro tiene todas las ganas de sacar su ansiedad, porque la pasan mal. Los perros que tienen ansiedad tienen cortisol altísimo, la dopamina está en la nube, y es el propietario que baja. Uh-huh. Hay mucha gente que se va perdiendo en el camino, que dice, no, ya fue, no tengo tiempo, y siempre vos podés hacer ejercicio para tu perro. Yo, por ejemplo, las tareas que hago en casa, que les doy a mis alumnos, son de 5 minutos. O sea, tenés 5 minutos para hacer en tu casa. Si no, el resto es excusa. ¿Me entendés? Claro. Entonces, sí es posible la edad, sí es posible entrenar. No siempre te diría llevarlo a la escuela solo porque tiene algún problema, entre comillas. Uh-huh. Podés trabajar el lado cognitivo. Hay gente que viene a la escuela, por ejemplo, porque sabe que por lo menos una vez a la semana su perro sale, y toda la atención de la hora, que duran más o menos mis sesiones, tiene total, es para él solo. Y se trabaja todo, y se lo gestiona, y se lo socializa, y se le hacen actividades recreativas, se le hace muchísima estimulación mental, que ahí está el secreto también, más allá de la física. Claro. Los paseos y demás, lógico. Ingrid, antes de irnos, me gustaría que le cuentes a la gente cómo te pueden encontrar, dónde están ubicados, cuáles son sus redes sociales, qué horarios de atención tienen. Ay, perfecto. Mira, el Instagram, yo manejo mucho el Instagram, más que nada, es thedogtrainer.mza. Por otro lado, yo doy clases presenciales en el Parque General San Martín de Ciudad. También para las personas que no se pueden trasladar, doy sesiones virtuales, incluso para consultas, sacarse dudas. No siempre es como para un tratamiento largo. ¿Y qué más? El número es 261-554-0931. Ahí, bueno, por consultas de WhatsApp, y ahí se va coordinando. También doy clases grupales los martes y los sábados. Eso es cuando ya más o menos el perrito ya pasó por intervenciones individuales. Se le hace una basecita y pasa a los grupales, que la gran mayoría quiere eso. Es cuando yo digo, de la escuelita, todo perro, sin importar la edad, arranca en jardín, en un sentido de aprendizaje, ¿no? Uh-huh. Después pasa a primaria, después a secundaria, y facultad opcional. Facultad es cuando ya el perrito le fue de 10 en las grupales, te camina suelto, te cruza la calle sin correa, etcétera. Ese nivel lo pone la persona en cuanto al deseo. Y siempre aclaro, no es como el humano que va a estar 7 años en primaria. En 1 o 2 clases puede que ya vaya mejorando. Claro. Eso es lo hermoso que tiene un perro, para mí, bueno, todo. Pero la capacidad de aprendizaje por lo general es de 7 a 14 días. Es el humano que suele limitar al perro.
Pero el perro, o sea, yo siempre digo, el humano puede estar 40 años en terapia, si no quiere cambiar, no va a cambiar. Ahora, el perrito, si vos le pones lo mejor, en 7 o 14 días ya empezás a ver los cambios. Muy breve el tiempo. Sobre todo si es en positivo. En negativo no, y eso, bueno, estoy como muy en contra, que son las escuelas viejas, que todavía siguen enseñando con collares de pulso, mucho collar de ahorque y demás, porque es a través del sometimiento. Claro. No educan, someten. Que antiguamente, bueno, uno que veía a César Millán, que es lo más famoso y conocido para el público, si no se entiende y si no se estudia de perros, vemos a César rehabilitando un montón de perros, pero bueno, él fue el creador de la patada en la intercostal. Y todo el tiempo somete corporalmente al perro. Entonces, bueno, es un poco de show. Obviamente, si uno no sabe, decís, wow, César Millán, pero cuando empezás a estudiar sobre todo lo de perros, empezás a darte cuenta que somete al perro, no lo está educando. Claro. Por eso las posiciones corporales, demasiado tirón de correa. Hay perros que sí, obviamente, y es todo algo controversial, ¿no? Pero hay perros que vos sí tenés que corregir de manera más firme, y hay perros que llevándolo para el lado más positivo te cambiaron igual. Entonces depende del perro la técnica que uses, pero jamás sometiendo, sino educando. Bueno, qué lindo tener en Mendoza a una institución que pueda más que nada cuidar en todo sentido a nuestros perritos, no solamente por la parte externa, el entrenamiento y demás, sino también, como decías vos, un control de las emociones, una gestión inteligente de las emociones. Ingrid, yo de corazón tu participación el día de hoy, espero que hayas disfrutado esta entrevista tanto como yo, y estaremos en contacto para futuros proyectos. Sí, me encantó. Cuenten conmigo, muchísimas gracias por la invitación. Considero que hoy en día, como te digo, hay mucho perro y mucha desinformación o sobreinformación, así que yo quedo acá a pie de cañón para lo que necesiten, explicándolo con menos tecnicismo para que me puedan entender bien. Y bueno, estoy para lo que necesiten. Muchísimas gracias. Bueno, un besote enorme.